Bueno, ya algunos de ustedes, pues bueno, son conocedores de la palabra, ya saben de qué se trata este pasaje, ¿verdad? El Señor Jesús y la mujer samaritana. Como ustedes saben, pues el Señor le profetizó a esta mujer, ¿verdad? Una mujer que en la cual, pues para muchos, resumiendo un poco, vean el contexto del pasaje, pues era indigno, ¿verdad? Que el Señor Jesús, como judío, le hablase con una mujer. Imagínense qué escándalo sería hoy para el mundo religioso. Un escandalazo tremendo, ¿verdad? Pero el Señor vino para dar vida. Amén. ¿Verdad? El Señor vino a cambiar todo lo que el hombre no tenía. El Señor vino a dar lo que el hombre no tenía. En este pasaje, usted conoce un poco el contexto, solamente estoy mencionando algunas cosas para poder llegar aquí. No vamos a desarmarlo, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer lo que queramos con un versículo, apretarlo para que diga lo que yo quiero que diga. Vamos a escudriñar la palabra. Porque hubo algo aquí, un mensaje bien tremendo que marcó, no solamente para nosotros, toda la palabra es base, ¿verdad? Todo el fundamento es Cristo en la palabra, ¿verdad? Para nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el que funda la iglesia, Cristo es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Podemos darnos cuenta que el Señor platica con esta mujer. Y algo me llamó la atención en el versículo 10 porque el Señor Jesús le dijo algo, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, bendito Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Primeramente le dice esta palabra, si conocieras. Hoy el tema en el cual nos vamos a enfatizar es en que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo que le dijo a la mujer samaritana fue, si conocieres el don de Dios. A muchos de nosotros es necesario que conozcamos. Para eso nos reunimos, ¿verdad? Para eso nos reunimos en comunión, para escudriñar la palabra de Dios y para conocer su palabra. ¿Para qué? Para que entonces yo sepa cómo conducirme. Tengo que aprender cómo conducirme, qué hacer. Tengo que ir a la Biblia para saber si mi forma de culto, para saber si mis formas, mis pensamientos están bien dirigidos. Para saber si la adoración que yo hago le agrada a Dios. Yo tengo que venir a la Biblia. Regularmente, como hombres, somos muy emocionales. Regularmente, como hombres, nos dejamos llevar por emociones. Hoy en día usted sabe, todos los tipos de doctrinas, tipos de enseñanzas, pues dicen adorar a Dios. Y muchos dicen, ¿verdad? En sus filosofías, todos adoramos al mismo Dios, nada más que en diferente iglesia. Pero el Señor vino a establecer solamente una, ¿verdad? La iglesia que Cristo viene a establecer es aquella que es comprada a precio de sangre y son aquellos que le creen. Aquellos que le creen, que le han creído, hermano. No es solamente una denominación, no es solamente una etiqueta, ¿verdad? Decir, pues yo soy cristiano, yo soy... Usted puede mencionar un montón, una lista grandísima de denominaciones, pero Dios vino a establecer una. ¿Para qué? No solamente para glorificarse el hombre, sino para que Dios sea glorificado. Porque dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. ¿Quién? La iglesia. La iglesia la que Él establece. La que es establecida por los hombres, pues la verdad yo no sé entonces cuál será su fundamento, pero la que es establecida por Cristo y por su sangre, busca de Dios y conoce la palabra del Señor. Mire, sucede esto, ¿verdad? Que en este pasaje pues ya vimos lo tremendo que sucedió, porque no era normal que un judío pudiera hablar con un samaritano. Usted sabe que la relación ahí, pues hablando un poco históricamente, pues no era nada bueno. Incluso no se podía ni ver, le daban vuelta para no caminar por ahí. Y bueno, hay algunas teologías acerca de eso, pero bueno, vamos a enfatizar nosotros en lo que el Señor quiere hablarnos. Porque esta palabra la cual vino a darle a esta mujer samaritana es, de alguna manera, es básico para nosotros conocerlo. Es básico para nosotros conocerlo. Dice el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, la pregunta es, ¿yo le adoro en espíritu y en verdad? Yo le adoro en espíritu y en verdad. Tengo que meditar, vamos a meditar, vamos a sacar, ¿verdad?
lo tremendo que hay aquí en este pasaje. Mire lo que sucedió. Vamos a leer un poquito el contexto para que entendamos. Después de que el Señor le profetiza y ella reconoce que estaba delante de él, un profeta, de ella, perdón, dice el versículo 20, escuche bien. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, dijo la samaritana, el monte Gerizim. Nuestros padres adoraban en este monte. Nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Le está hablando, dice, vosotros decís, ustedes como judíos, dicen que en Jerusalén. ¿En dónde? Ahí en el templo. Fíjense lo que dice el contexto, ¿verdad? Que vamos a entender. Vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Primeramente, yo tengo que conocer que ese propósito, hermano, que ese diseño lo hace Dios mismo. ¿Y sabe para qué? Fíjese cómo es Dios tan grande. Vamos a entrar en esto. Cómo es Dios tan grande que Él diseña en esta obra majestuosa para que el hombre le adore y se glorifique Dios mismo en el hombre. Hoy en día para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Muchas veces decir, yo adoro al Señor. Hoy decir, a mí, en mi pensamiento yo puedo decir, a mí me gusta adorar al Señor. Pero me quedo con un solo método de adoración. ¿Sabe por qué? Si usted voltea un poquito al judaísmo, tenían un montón de rituales que a la verdad tenían cierta parte de verdad, porque Dios se los había mandado. El problema es que no había fe y no había conocimiento. Porque en todo el tiempo terminaron adorando lo que no debían de adorar. Todo el tiempo adoraron lo que no debían de adorar. Idolatraron los instrumentos del templo. Idolatraron el templo. A Dios no le agrada que uno idolatre el templo o lo que hay en el templo. Escuche bien. Tengo que saber, le dijo a la samaritana, si conocieres el don de Dios. Ahora, esta palabra viene a nuestra vida para que nosotros sepamos, entendamos y seamos bien enfocados, hermano. ¿Qué es nuestra adoración? Mi adoración significa solamente entonar alabanzas al Señor. Para nosotros es fácil, ¿verdad? Porque lo hemos aprendido muchas veces por vista. Aprendimos ya que adorar al Señor solamente es pues no sé, hay expresiones, ¿verdad?, que muestran nuestra adoración. Por ejemplo, cuando tú tienes gratitud al Señor, que es una expresión, para empezar, de lo que es adoración. Pero ¿por qué tengo gratitud a Dios? Vamos a interactuar con esto, vamos a saber qué hay aquí. ¿Cómo es que le puedo adorar en espíritu y en verdad? Y si estoy siendo bien enfocado. A lo mejor solamente estoy siendo llevado solamente por mis emociones. Y yo pienso que está bien. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Gente que le conozca, que le tema, que sepa quién es Dios. Hoy, lo que sabemos de Dios, generalmente, porque nos lo enseñan o lo predican, es que es un Dios de amor. Pero no he indagado cuál es el amor de Dios. Solamente sé ¿qué es el amor de Dios? Interactuemos con esto. ¿Qué es el amor de Dios? Porque de ahí viene la adoración. Usted no puede adorar a alguien que no conoce, ¿o sí? Usted no puede rendirle tributo a alguien que no conoce, culto a alguien que no conoce, alabanzas a alguien que no hemos conocido. Cuanto más, si no lo he conocido, ¿cómo le voy a adorar en espíritu? ¿Qué tengo que hacer? Dios está revelando a través de su palabra a los hombres para conocerle y saber que ese Dios es un Dios omnipotente y omnisciente y que tiene muchos atributos. Que es un Dios justo, que es un Dios de amor,
que es un Dios de misericordia. Fíjense, ¿cómo yo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es el motivo de mi adoración? ¿Soy yo mismo? ¿Soy mis emociones? Es quizás, nos encerramos muchas veces, ¿verdad? Y lo digo esto con mucho respeto. A veces hay cantos que nos gustan mucho. Yo digo, oh Señor, yo te adoro en mi corazón te amo, en mi corazón te adora. Pero Dios sabe mis pensamientos y las intenciones. ¿Verdad? Amén. Dice la Escritura que por mis frutos seré conocido. ¿Verdad? Yo puedo decir que soy un adorador y que le adoro en espíritu o en verdad. Pero yo tengo que saber si es que este caminar ha sido bien guiado. Amén. Vamos a seguir con esto que estamos leyendo. Dijo el Señor, palabra del Señor. El 24 lo leímos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo predicó acerca de esto. Insistió mucho a las iglesias, insistió mucho en que no se dejasen llevar por los rituales, en que no se dejasen llevar por las doctrinas, en que no se dejasen llevar por las costumbres. Escuche bien, porque para nosotros no es una costumbre adorar, tiene que ser un diario vivir. Amén. Un deber de adorar al Señor. Dice en Romanos el capítulo 12 y el versículo 1, vamos para allá. Queremos hacer esto de alguna manera corto, porque está bien tremendo, lo vamos a resumir. Usted puede apuntar alguna de las características que vamos a ver enseguida. Romanos el capítulo 12. ¿Cómo es esto? Dijo la mujer samaritana, reconoció al Mesías. Y al reconocer al Mesías, ¿sabe qué recibió? ¿Sabe qué recibió ella? ¿Qué recibió? Su salvación. Recibió de esa porción del Espíritu de Dios para conocer quién era. Porque, ¿por qué no reconocieron allá los judíos? ¿Sabe lo glorioso que es Dios con el hombre? Por su misericordia. Escuche bien. Dice el capítulo 12 de Romanos. El versículo 1 lo tiene. Amén. Amén. Mire lo que habla aquí, porque necesitamos nosotros saber y entender esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Escuchen bien lo que vamos a meditar esto con mucha calma. El motivo de la adoración, hermano. No solamente, quizás, ¿verdad? Yo me he centrado solamente en una cosa, en adorarle de una sola forma, ¿verdad? Porque yo digo, adorar a Dios, ¿qué será? Vamos a interactuar con esto. ¿Cuál es lo que yo he aprendido de todo esto? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Solamente cantarle unos cantos? ¿Será? Es parte de Él. Es un deber de adorarle. Dijo el apóstol Pablo, ruego pues por las misericordias de Dios. Escuche bien, el motivo no son mis emociones. El motivo no solamente es lo que interprete con los instrumentos. El motivo es Cristo. Escuche bien, el motivo de la adoración es Cristo. Lo que te motiva a ti, hermano, para adorar es Cristo en tu vida. Amén. Ahora, no solamente depender de las cuatro paredes para adorarle. La adoración tiene que estar de continuo. Yo tengo que salir de este esquema que se me ha enseñado solamente, porque mire, es bien tremendo, ¿verdad? Que hoy mucha gente prefiere, no sé, pasar horas y horas y horas cantando y adorando al Señor, pero no medita ni 5 minutos en la palabra. Es pesado. ¿Pero por qué? Es que no he sido bien enfocado. Todo es necesario, hay tiempo para todo. Amén. Amén. Todo es necesario. Tengo que adorarle al Señor, pero tengo que saber cómo he sido conducido. Dijo Pablo, que presentéis por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Hermano, tengo que saber en qué etapa estoy. Quizás me he quedado, ¿verdad? A veces por no querer escudriñar la palabra. Está caliente un poco el clima, ¿verdad? Pero vamos a ir rápido. Se siente un poco calentito, pero espere un poco. Amén. Por las costumbres, porque así me enseñaron, porque así he mirado que se hace. Yo soy guiado de esa manera, ¿verdad? Digo, ok, pues yo adoro al Señor así. Hoy en día hay muchas diferencias en congregacionales por la forma de culto, ¿verdad? Pero solamente la Biblia nos enseña una, por las misericordias de Dios. Amén. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿Acaso la forma mía de adorar solamente es un estímulo externo? O sea, la forma de adorar mía es solamente aquel estímulo que me lleva a cantar quizás, o a danzar, o a adorar al Señor de una manera emotiva. ¿Ese es mi motivo? ¿La emoción? No, hermano. Tengo que reconocer, yo quizás me he encerrado solamente en esa forma, ¿verdad? De decir, yo adoro al Señor, esa es mi adoración, y yo pienso que lo estoy haciendo bien, porque cuando canto, pues canto para Dios, ¿verdad? Menciono palabras, frases que son para Dios, dirigidas para Dios, con agradecimiento a Dios. Hoy en día nos damos cuenta, y no somos legalistas, ¿verdad? Aprendamos esto, no somos legalistas, pero hay alabanzas que tienen más sentido carnal, emocional, que espiritual. Usted lo medita, usted es un hombre que el Señor le habla. Usted sabe que hay cantos que definitivamente no tienen nada de espiritualidad. Todo lo que hablan es carnalidad y es emoción y son cosas. Pero muchos pensamos que esa es la forma correcta, ¿verdad? Eso sucede, pero yo tengo que saber a la luz de la palabra lo que estaba sucediendo aquí. Amén. Lo que sucedió aquí. Ahora bien, dice la Escritura también que es necesario, Pablo habló de conocer la perfecta voluntad de Dios y de renovar nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que yo día con día tengo que recibir del Señor, alimentarme del Señor para que esta mente sea renovada. Ese es el problema de hoy en día, hermano, en el hombre. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de ¿qué? No dice otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué perece la vida del hombre? Por falta de conocimiento. Y no estamos hablando de sabiduría humana, ¿verdad? Filosofía humana, o misterios, o cosas ocultas. No, solamente quién es Dios y de qué manera soy enfocado a sus caminos. De qué manera yo le adoro al Señor. Mire, ¿sabía usted que hay diferentes formas de adorarle? Le voy a decir prácticamente la primera. Sus discípulos, el Señor oraba, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor oraba. Subía al monte y oraba. Y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo primero que menciona en la oración? El Señor Jesús, ¿qué fue lo primero que mencionó? Padre nuestro que estás en ¿dónde? Los cielos. ¿Sabía usted? Que no solamente es una manera de adorar al Señor. No hay una sola forma de adorar al Señor. La manera más cerca de adorar al Señor es en oración, porque para eso Él nos ha llamado. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Oración. De ahí, escudriñando la palabra, el Señor se glorifica en tu vida, mi hermano, porque le estamos conociendo. Le estamos conociendo, dice la Escritura, que su Espíritu nos guiaría a toda verdad y nos convencería. Amén. Escuche bien, convencería al hombre de qué? De que es pecador, convencería al hombre de que es pecado y de que tiene que arrepentirse. Hoy en día nos gustan más las emociones, ¿me entiende? Porque para mí quizás la idea que yo he tenido de Dios es que solamente me ama y que tiene que darme y que tiene que bendecirme, que... No, hermano, Dios es Dios sin mí. Amén. Dios es Dios sin mí y yo tengo que saber que para lo que Él me ha llamado es para glorificarse Él mismo, para glorificar su nombre, hermano. Amén. ¿Me entiende? No solamente engrandecerme yo como hombre, tengo que alabar de continuo su bendito nombre. Amén. No es una cosa solamente externa. Ahora, entendamos esto. Primeramente necesito de esa porción de su espíritu para que yo pueda entenderle, para que yo pueda ser renovado, para que yo pueda adorarle.
Necesito de su espíritu. ¿Sabe para qué? Para que entonces eso fluya de adentro hacia afuera. Así es como Dios se agrada. Ese diseño perfecto, ¿usted cree que a veces los hombres ya abusamos, hermano? Abusamos, hay que reconocerlo. A veces pensamos ¿verdad? Que podemos ser inteligentes delante de Dios o quizás tenemos un Dios así a veces de este tamaño, que lo puedo meter aquí. Y digo, pues yo te adoro, Señor. Pero quizás la situación no esté tan recta delante de Dios. Tengo que reconocer quién es Dios para yo poder adorarle. ¿Verdad? Tengo que reconocer quién es Dios para yo poder adorarle. Mire, la adoración no se limita en un solo acto, entendamos esto. La adoración no se limita en un solo acto. ¿Sabe? Una de las cosas que más estuvo insistiendo el Señor con su pueblo históricamente, no voy a meter mucho para allá, hubo una cosa que les insistió mucho. Total, mire, fue lo primordial para su pueblo. ¿Y sabe qué fue? La obediencia. Por algo dejó sus leyes, sus estatutos. La obediencia. Dios se agrada en la obediencia. Dios se agrada que seamos hombres obedientes a Él. ¿Verdad? Hoy en día los esquemas religiosos pues no enseñan esto porque es mejor hacer ciertas prácticas rituales que obedecer a Dios. Pero a veces nos tomamos un atajote, ¡pum! Yo no, ya como ya me dio entrada directa al lugar santo, ¡pum! Me voy para allá. Pero ya aún esa es la idea. El lugar que Dios dispuso para su adoración, le dice a la mujer samaritana, vendrán esos días donde ni aún en Jerusalén. ¿A dónde está adorando ahora la iglesia? ¿A dónde adoramos a Dios? ¿Aquí en el altar? ¿En el templo? ¿En dónde? Si la presencia de Dios está en todas partes porque Él es omnisciente y omnipresente. Dice la promesa gloriosa, donde estén dos o tres, ¿en qué? ¿Cuál es el lugar de Dios para la adoración? Es Cristo, mi hermano. El motivo, el lugar inamovible, el fundamento. Muchos hombres hasta hoy en día, y le digo esto con mucho respeto, lo enseñamos con mucho respeto porque algún día nosotros estuvimos ahí creyéndolo, ¿verdad? Que solamente en el templo iba yo a recibir la bendición, que solamente en el templo, que si yo no iba al templo no iba a pasar nada, y que si yo no iba al templo se me iba a maldecir, y que si yo no le daba al templo se me iba a maldecir, y que si no hacía por el templo, y que si no limpiaba el templo, y que si no hacía en el templo, y que si hoy ese es el evangelio de hoy. El lugar de Dios que Dios ha escogido, que Dios diseñó para su adoración, es el mismo. Cuando oramos en el nombre de quién oramos. Amén. Todo lo que pidieras en mi nombre os será dado. Bendito Dios por su palabra. Amén. Porque Él así lo quiso, hermano. Esto no es una cosa que nos estemos inventando. Yo quiero. La pregunta y respuesta. ¿Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pues tengo que comenzar. ¿Verdad? Si quizás no he comenzado, tengo que comenzar. Dios nos ha puesto como sacerdotes en nuestro hogar y nuestro hogar tiene que caminar de una manera sabia. Nuestro hogar, ese es el ejercicio primordial para el cristianismo, el hogar. Hoy en día lo han dejado, corrientes religiosas lo dejan a un lado y dicen primero el templo. ¿Por qué? Hay un propósito específico por el cual están reclamando eso. Si el Señor está demandando que primeramente mi casa, primero mi casa, ¿qué tiene que ser esto? Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú oras, si tú oras, al paso del tiempo te vas a dar cuenta que tu niño, cuando te ve orar, se va a poner al lado tuyo y se va a hincar. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a orar. Si tú le dices ora por tu comida, ¿sabes qué le va a decir? Señor, bendice este alimento en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque lo está viendo, lo está entendiendo. Mas en cambio, si no hay ese ejercicio en nuestro hogar, si no hay una vida cristiana en nuestro hogar, es tremendo. Entonces, ¿cómo quiero recibir? ¿Cómo quiero aplicar? ¿Cómo quiero adorar si no estoy bien enfocado? Hoy lo vemos, ¿verdad? Hay instrumentos para adorar, pero yo sé que todo es para Él. Aún los ángeles, hermano, delante de su presencia, dicen santo, 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 con mucho respeto, postrados.
Dice la Escritura. No me la estoy inventando. El Señor también puede ver ahí Apocalipsis. No le voy a dar la cita. Bendito Dios porque Él es bueno. Amén. El motivo de la adoración es Él. Ahora, para mí, no se encierra ni se limita en un solo acto. Entendamos esto. Mencioné la oración, que serían 2. Ahora, antes de ir a una cierta lista que les quiero mencionar para que la meditemos, las misericordias de Dios. Me está hablando a mí la palabra que por las misericordias de Dios, pues yo tengo que ser agradecido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué ha hecho la misericordia de Dios en mí? ¿Qué ha hecho? Interactuemos con esto. Ya, esto no, nosotros no somos de látigo, de pura exhortación y que nos vamos a ir todos. No. A ver, ¿qué ha hecho la misericordia de Dios en mí? ¿Qué es la misericordia de Dios? Porque yo le adoro, ¿eh? Pero necesito conocer por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué ha hecho la misericordia de Dios en nosotros? ¿Qué ha hecho? Bendito Dios. ¿Algo más? ¿Qué ha hecho la misericordia de Dios? ¿Acaso no nos perdonó? ¿No nos perdonó? Sí. ¿Y sabe qué significan esas dos cositas nomás? El perdón y por su amor y su misericordia significa que no nos paga como merecíamos. Escuche bien. Cuanto más tenemos que tener gratitud a Dios. Amén. Cuanto más, mire, hoy se ha perdido, ¿verdad? Le mencionaba, hoy se ha perdido mucho las ganas de congregarse. Y yo lo entiendo porque como ha sido una manera incorrecta, los hombres a veces tenemos una fe así, mire. Cuando es una manera incorrecta de adoración, a veces estamos así, mire. ¡Pum! Y de repente nos bajones y la lleva otra vez para arriba y ¡pum! Nos bajones y ¡pum! Así nos la pasamos. Porque es una fe nuestra y la fe nuestra erra. Pero la fe de Dios, porque dice la palabra de la Escritura que la fe es un don de Dios, eso es perfecto, hermano. Eso es perfecto para tu vida, hermano. La fe que Dios da es perfecta porque no hay duda, hay convicción. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues es la certeza, ¿verdad? La convicción de lo que se espera. Amén. Amén. ¿Verdad? No solamente una expresión externa. No solamente una expresión externa. No solamente son mis ganas. Escuche bien. No solamente son mis ganas. Bendito Dios. La misericordia de Dios, dice nuestra hermana. ¿Qué más? Algo más. Dígame algo más. Yo les voy a decir algunas cosas para que las recordamos, ¿verdad? Porque a veces es necesario que las recordemos. ¿Por qué? Porque cuando yo oro a veces nomás digo, ay sí, Padre, gracias, está en el cielo, gracias, y a dormir, y vámonos. ¿Verdad? Y es necesario que yo medite, que sea diligente para orar, que le pido al Señor. Mucha gente le está pidiendo muchas cosas. Hoy en esta tarde, ahorita le están diciendo, Señor, quiero avivamiento, Señor, quiero gozo, Señor, quiero sabiduría. ¿Y para qué la quieres, mi hijo? ¿Para qué lo quieres? ¿No quieres conocerme? Dice el Señor. ¿No quieres conocerme? Conozcamos la misericordia de Dios. Mire, meditemos en esto, llévelo en su corazón, que algo se nos va a quedar hoy. Su amor, y es eterno, porque dice la Escritura que el amor permanece hasta el final. La fe, la esperanza y el amor permanecen hasta el final. Su gracia, bendito Dios, su espíritu. ¿Usted quiere cualquier cosa, su espíritu? Hoy del Espíritu Santo han querido hacer una cosa que la manipulan como se les da la gana. Ajá. O sea que si yo adoro, está el Espíritu de Dios, y si no adoro, no. ¿O no sabéis, dijo Pablo, que sois el templo de quién? ¿Y quién mora en dónde? Nosotros. Bendito Dios para que así sea, hermano. No solamente aquí en este lugar, ¿verdad? Sino que salgamos con la bendición de Dios, que salgamos con ese temor, que si estás en tu hogar, porque somos sometidos a prueba, somos sometidos a toda clase de injusticia, hay mucha maldad que quiere enfriar el amor. ¿Qué más? ¿Qué más nos trae la misericordia de Dios? Tengo unas cositas más, no para que lo recordemos, ¿verdad? Porque a veces dices, ay, mi gratitud pues es porque Dios me bendijo. De antemano te bendijo de perdonarte, de sacarnos de la inmundicia. Amén. ¿Qué más quiero? O sea, hoy en día mucha gente, hoy están orando porque, Señor, danos una gran bendición. ¿Qué más quieres, hijo? Perdón, ya te lo di, ¿qué más quieres? Me dice una persona, no, es que no podemos pensar como mediocres, tenemos que pensar en lo alto posible, pues mira las cosas de arriba, no las de abajo. Porque pensar en un auto nuevo, pensar en una casa nueva, pensar en lo que hay aquí, esto se va a deteriorar y se va a quedar.
Amén. Y no estoy diciendo que Dios no te va a bendecir, ¿eh? Ojo, si tú eres justo delante de Dios, Dios va a ser como Él quiera, ¿verdad? No te va a desamparar, no nos va a desamparar. ¿Qué más? Hay frutos, ¿qué dice Gálatas 5? Porque eso es el fruto del Espíritu, ese es el fruto del Espíritu. Hay es amor, gozo, paz, benignidad, ¿qué más? mansedumbre, Templanza, ¿qué más? bondad, ¿Verdad? Sí, no lo sabemos, nomás que tenemos que estarlo meditando, ejercitándonos todo el día con día, ¿verdad? No solamente para tenerlos aquí, sino vivirlo. ¿Me entiendes? Vivirlo. Todo pasaba momentos difíciles, claro. Momentos de lucha, claro. Y no por eso, pues dices, híjole, Señor, quizá yo no tenga ganas de cantarte hoy, pero te necesito, Señor. Te Amén. necesito. ¿Por qué? Porque mi esquema no solamente es ese. Ahora estoy aprendiendo que mi mentalidad tiene que cambiar, tiene que ser renovada para que yo compruebe cuál es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y Él quiere que le adore en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir esto? El hombre espiritual reconoce las cosas espirituales. Cuando el Señor me habla a mi corazón y me está doliendo tremendo lo que el Señor quiere que yo haga, pero Dios me está hablando y es su voluntad, tengo que obedecer, porque es una manera de adorarlo a Él, de rendirle tributo, un culto, homenaje a Dios. Y me quedé chiquito con eso, porque es algo más tremendo. Y Dios se glorifica en tu vida, hermano. Ya vimos ¿qué más aparte? ¿Qué nos trae? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué es la misericordia de Dios? Perdón. ¿Qué más? Hay 3 cosas que son claves en tu vida y en la mía. ¿Qué trae? perdón, vida eterna, Vida eterna. Y hay 3 cosas claves para nuestra vida que tenemos que saberlas. Justificación, santificación. ¿Cuál es la otra? Vida eterna. Ya lo mencionaba. Me ganó. Bendito Dios. Así es que mire, hermano, esos son los motivos por los cuales yo tengo que adorar al Señor, por los cuales yo tengo que buscar, anhelar que de verdad Dios se agrade. Dios se agrade. Hoy nos trastornan, se han convertido en filosofías. Si usted se da cuenta, todos los salmos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos son oraciones, lamentaciones y cánticos. Y hay cánticos que si tú lo analizas, dices, tremendo, ¿eh? Es tremendo, o sea, hay cantos que de verdad se están derramando ahí el espíritu, o sea, del hombre, por reconocer a Dios. Me dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, tú bendices al justo. ¿Se imagina un canto así? ¿Se imagina que de nuestro corazón saliera un canto para Dios ahorita? ¿Cómo sería de gratitud? A veces nos faltan las palabras, ¿verdad? Porque nuestras oraciones igual a veces son bien mal enfocadas, porque para nosotros es solamente pedir, pedir, pedir. Dios sabe la necesidad, Dios la conoce, Dios sabe lo que yo necesito. Necesito darle gratitud, adoración, un culto racional con entendimiento.